El tema de hoy es los impulsos sin control. ¿Qué opinan ustedes de este tema? ¿Creen que nos toca, no nos toca? A veces se han salido de las casillas, a veces alguien con sillas. Yo creo que a menudo nos sucede que de pronto unos sí los controlan y otros no, pero sí suelen sacarnos de casillas a ratos. Claro, yo creo que todos, como por la condición nuestra de seres humanos y que nos vamos construyendo día a día, desde que nacemos empezamos un proceso constructivo en el cual seguramente en algún momento hemos podido pasar por un descontrol o por una pérdida de control de impulsos. ¿Recuerdan de niños? No sé, yo no recuerdo haber hecho alguna pataleta, pero he visto muchas. Tal vez las pataletas de los chicos podrían ser un primer rasgo de esa pérdida de control, ¿no? Pero entonces en ellos, en los niños, cuando empiezan a desarrollarlas y que están en un proceso de aprendizaje, estas pataletas o esta pérdida de control de ellos emocional podría servirnos como el primer paso para lograr enseñarles cómo responder y cómo autocontrolarse. Más tarde vamos a hablar del tema, pero ahí los pongo a pensar. Los que tienen hijos, los que no, los que tienen sobrinos, han visto pataletas, ¿cierto? Uy, sí. En mi caso, que tengo un hijo. Creo que hemos visto pataletas y tal vez en esos momentos pensaríamos, pero ¿por qué este chiquitín no entiende? Y le trato de explicar y le trato de hacer entender, pero está por fuera de sí. Ahora trasladen esa pataleta, pero a un nivel de un adulto, cuando ya debería tener una estructura de pensamiento y una cognición y un pensamiento un poquito más coherente que le permitiera controlar y autocontrolarse el impulso, pero a veces no sucede. Entonces hablemos un poquito del tema, los impulsos sin control. Empecemos hablando de autocontrol. ¿Qué es el autocontrol? Autocontrol, mí mismo, controlándose, Martín controlando a Martín, que en realidad es esa capacidad consciente que tenemos todos, pero es consciente, no es inconsciente. Es una capacidad consciente que tenemos de regular. Cuando uno habla de capacidad consciente, quiere decir que pasa por el proceso del pensamiento. O sea que tenemos que someter esa circunstancia que estamos viviendo a un proceso de pensamiento, lo cual consume tiempo, ¿no? Antes de generar una reacción. Es la capacidad consciente de regular los impulsos de manera voluntaria con el objetivo de alcanzar el equilibrio personal. Lo que nos diferencia en nuestros impulsos con otras especies de la naturaleza es que nosotros tenemos esa cognición y a través de la cognición que tenemos, la conciencia, podemos lograr alcanzar un equilibrio personal. Hay mucha gente que habla de libertad hoy día y cuando uno calme y que a veces podríamos estar cayendo, mucha gente la puede definir como esa posibilidad de todos de hacer lo que les dé la gana, perdón la expresión, de hacer lo que quieran, que los dejen hacer lo que quieran, pero en realidad la verdadera libertad desde el punto de vista psicológico es esa posibilidad de nosotros elegir cómo reaccionamos. Desde el punto de vista psicológico, la libertad es esa capacidad de autorregulación y de autocontrol, poder someter a nuestros instintos y a nuestras reacciones impulsivas a una regulación o a un filtro. Y ese filtro es lo que nos privilegia por encima de otras especies. Pero a veces terminamos confundidos porque terminamos perdiendo esa evolución, involucionando cognitivamente al nivel de otra especie, del psicoterapeuta. Y técnica, cuando hablamos de autocontrol también nos estamos refiriendo a una habilidad compleja. ¿Qué quiere decir? Que esta involucra muchos factores del comportamiento, de la conducta, y dentro de ellos están las emociones. Entonces, miren todo lo que hay en este frasquito de laboratorio. Para poder lograr el autocontrol tenemos que mezclar un poquito de emociones, un poquito de pensamientos, un poco de comportamientos y una gran agudeza en la toma de decisiones. Entonces, mira que son 4 factores que deben funcionar a veces en segundos. Cuando ocurre algo en lo cual alguien quiere ser impulsivo y reaccionar,
debería tomarse un tiempo, pero a veces esas decisiones, dependiendo del tipo de decisiones por tomar, deberían estar impregnadas de una emoción tranquila o de un pensamiento coherente o de un comportamiento adecuado para tomar una buena decisión. Pero si hay algún desajuste o algún desbalance en alguno de estas cuatro características, entonces nos vemos enfrentados a una pérdida de autocontrol. Y esa pérdida de autocontrol se va a traducir en algunas consecuencias, que quiere decir en ese impulso y en esa respuesta que podría ser, en un desequilibrio de estos factores, algo inadecuado. Podemos enfocarnos en que la pérdida o el impulso sin control en realidad corresponde a las personas impulsivas. Y uno podría hacer la tarea de tratar de determinar quiénes son esas personas impulsivas. Y podríamos verlo incluso casi nunca metómetro vital cuando empezamos a observar turbo fácilmente. La persona empieza a salirse de dos. Mis pensamientos de forma rápida, de una forma apresurada, sin filtro y de una forma incluso violenta o agresiva con el entorno. Se ha expresado a través de un grito, se ha expresado a través de un golpe o se ha expresado a través de no quiero comer, no quiero hablar, me voy a aislar, cosas como estas que generan algún tipo de consecuencia. Pero aquí estamos hablando de un rango normal de impulsividad. Más adelante debo decirles también que los trastornos de impulsividad dentro de la clasificación internacional de enfermedades tienen un capítulo aparte y al final los voy a mencionar. Pero una cosa es tener personalidades con algunos rasgos de impulsividad y otra cosa muy diferente ya presentar un trastorno como tal, instaurado y que cumpla los criterios médicos y psicológicos para ser diagnosticado como tal. Las personas impulsivas son aquellas personas que tienen esa marcada tendencia a exhibir conductas irreflexivas. Cuando uno habla de conducta irreflexiva, no estoy diciendo la conducta que a mí no me interesa o no me convence o yo no quiero o no estoy de acuerdo. ¿Me concentro? Sí, reflexiva es una conducta reactiva como un resorte, que uno oprime el resorte y el resorte con regularidad se expande de una forma violenta. De esa forma, la persona impulsiva recibe un estímulo que puede ser incluso una simple mirada y a través de ese estímulo logra despertar algún tipo de reacción que no pasa por el momento de reflexión. El momento de reflexión es ese proceso de pensamiento que es lo que nos diferencia de otras especies y que nos puede hacer pensar. La emoción, listo, dispara el resorte. Pero esa emoción, cuando la dispara, debe haber un pensamiento que diga, oiga, a ver, la vocecita interior que nos dice, piensa, respira primero, analiza, vale la pena, lo interpretaste adecuadamente, no lo interpretaste adecuadamente, ¿cómo vas a responder? ¿Debes responder o no debes responder? Porque no siempre debemos responder ante una acción. A veces el silencio también es una forma de responder. Y aquí traigo una frase que es muy común en las redes y es que el silencio no siempre es cobardía, a veces es prudencia y otras veces es inteligencia. Y yo diría que siempre el silencio de tipo reflexivo es inteligencia. Entonces es importante tener en cuenta que una persona impulsiva es aquella en la que flaquea. Se han conseguido trabajos temporales, no porque yo haya sido aquella que... Deficiente. Ahora pasemos de esa persona impulsiva, pasemos a la conducta impulsiva como tal. Cuando uno habla de la conducta impulsiva, miren esa chica que pasa en el carro y le pasa a otro adelante, se la pasó de una forma agresiva. ¿Sí? Lo que hace es decirle una grosería con gestos o con la voz. Actuó, esa es la conducta impulsiva. Entonces, eso que hace ella en ese momento, ¿qué efecto positivo tiene en el cambia de vivienda a menudo? ¿Ustedes creen que ese gesto en ese momento o ese comportamiento impulsivo va a cambiar lo que acaba de suceder o va a arreglar lo que acaba de suceder? Tal vez no. Tal vez sea simplemente la forma de alguien explotar por una emoción contenida ante un acto que le pareció irrespetuoso o le pareció falto de todo nivel de
de prudencia. Entonces, la conducta impulsiva, ¿sí? Qué pena, Martín. De hecho, pues de reaccionar de esa manera puede ocasionar consecuencias, ¿no? Puede hacer que la otra persona no sea tan tolerante y reaccione feo o algo así. Exactamente, Marta, ese tipo de comportamientos que ella asumió en ese momento, en un momento donde no está ella sola, sino que está en un tráfico pesado, en medio de más personas, niños cruzando, madres cruzando, semáforos cambiando y otras personas con otras historias de vida y otras emociones en ese instante, y no sabemos, eso puede ser un caldo de cultivo para algo peor, un accidente que incluso puede llegar a fatalidades. Sí, así como lo dices, Marta. Y esta conducta impulsiva debemos definirla siempre como ese comportamiento que debe ser satisfecho. ¿Qué pasa con esta persona? Y las conocemos, y en algunas culturas un poco más. Sí. Pueden aguantar, que tienen que decir algo porque las palabras les salen por los ojos, por la piel, por los poros, pero tienen que decir algo. Siente que es la forma de hacerse valer, de hacer justicia, de ejercer su libertad. Pero no, es una forma equivocada de ejercer su libertad, porque al no tener filtro, las consecuencias pueden ser malas, tanto para sí mismo como para los otros. Profe, ¿Sí? tengo una pregunta. De todo eso que estamos hablando, como conducta compulsiva y todas aquellas cosas, eso vienen, digamos, de un trastorno. O sea, las personas que son así posiblemente puedan padecer de un trastorno, sea de ansiedad o otro, o no necesariamente deben tener un trastorno para tener esta clase de conductas. Claro, mira que eso puede ser varias cosas. Puede ser simplemente algún tipo de rasgo de personalidad, pero puede también ser producto y ser desarrollado a partir de un estado de salud mental, como por ejemplo un estado de ansiedad, un estado en el cual la persona puede estar irritable, nerviosa, asustada, vulnerable, y en ese estado podría hacer la conducta impulsiva. Pero si ustedes se dan cuenta, hay gente que tiene conductas impulsivas aún sin necesidad de estar sufriendo estos síntomas de la esfera mental. Y también, si dependiendo de su intensidad, su frecuencia y la forma como afecta la vida de esa persona y de otras, puede convertirse en un trastorno diagnosticado como tal y que debe ser manejado a nivel psiquiátrico. Entonces, puede ser todas esas que tú dijiste. Sí, profe, porque por ejemplo, voy a compartir algo, pues trata mucho del tema que estamos hablando, no sé si se lo pueda compartir. Claro que sí. Bueno, profe, lo que pasa es que, bueno, tienes toda la razón, todo lo que dices, porque pues yo tengo un primo que él, a base de una afectación médica, digamos, él tenía un cáncer en el cerebro. Aparte de este cáncer, digamos, le ocurrieron muchísimas cosas más, porque yo estuve leyendo la historia clínica de él porque yo lo cuido. Entonces, profe, digamos, ahí decía que padecía también de trastorno de ansiedad y obviamente él toma medicamentos psiquiátricos, que es precisamente para poder controlar pues este trastorno. Aparte, profe, digamos, él tiene como unos episodios. Digamos, él me grita, él me pega, él me insulta, digamos, como de que yo, pues, así sea una cosa mínima. Y le digo, por ejemplo, pasa a desayunar, le digo una vez, no me dice nada, no me contesta. Le digo la segunda vez, Kevin, por favor, a desayunar, no me responde. A la tercera le digo, bueno, vas a comer esto, por favor, ya, porque mira la hora que es, tienes que desayunar para poder tomarte los medicamentos. Entonces llega y me dice que no, que ya, pero pega el grito en el cielo. Que no, que ya, que no quiero, ya, deje de ser fastidiosa, no me diga nada, que no sé qué. Es como un acto de también, o sea, irritable, está irritable en ese momento. Pero así sea por las mínimas cosas, o sea, vaya, báñese, que no quiero, o sea, a todo profe le pone como, o sea, se irrita, digamos, pero terrible, es algo terrible que hasta el momento no lo ha podido controlar. Sí, genera como explosiones. Profe, qué pena, buenas noches. Profe, ¿eso también es a base de los medicamentos que le dan a las personas o sea, porque es que yo tengo un familiar sí, que él antes de que él sufriera un infarto, él no tenía esa clase de problemas, como dicen, que son a veces agresivos.
no es todo el momento, pero sí cada vez tal cual momento, depende del medicamento que ellos le den, él se pone todo irritable, o sea, no quiere que le digan nada, a veces se pone un genio que no se lo cuenta ni como dicen, ni él mismo. Entonces, Sí. no sé si será por el medicamento o sería, o por qué será, profe. Sí, hay medicamentos, no solamente los de uso psiquiátrico, sino medicamentos de uso a nivel de enfermedades orgánicas que también pueden generar cierta susceptibilidad en los pacientes a la irritabilidad. Y si tienen ya de predisposición algunos comportamientos y rasgos de tipo violento o explotan ante diferentes circunstancias de una forma fácil, los hacen más susceptibles a ese explote de emoción. Esa irritabilidad, a veces incluso ni siquiera los medicamentos, por ejemplo, hablemos de personas hipertensas. Las personas hipertensas, cuando están en una crisis, en un pico de tensión arterial, en ese momento también pueden demostrar irritabilidad. Una persona, por ejemplo, que está bajo el consumo de medicamentos antihistamínicos, por ejemplo, para gripas, para algún tipo de evento de carácter respiratorio, también podría estar sufriendo algún grado de irritabilidad, porque todos estos agentes lo que están tratando de hacer y actúan a nivel del sistema nervioso. Entonces, cuando actúan allí, generan ciertas susceptibilidades que lo que pueden hacer es que profundizan o dejan ver de una forma más clara la agresividad y la impulsividad, o la aplacan. La idea es que siempre sean para aplacar, pero muchos de los medicamentos de uso psiquiátrico requieren de por lo menos unas semanas, entre 6 semanas o más, mes y medio, para que se impregne la persona y pueda empezar a manifestar los efectos de control de ese tipo de conductas. Pero en esas primeras semanas puede haber mucha variabilidad. ¿De acuerdo? Muchas gracias, profe. Listo, profe, gracias. Con todo gusto. Bueno, y sigamos. Síntomas. ¿Qué síntomas se encuentran cuando hay esa pérdida de control del impulso? Entonces, mire que la foto es muy evidente. Una mujer que tiene esos pelos parados, son formas de referirse popularmente a la impulsividad, que se le paran los pelos, se sale de casillas. No recuerdo ahora qué otra expresión popular. Si ustedes se acuerdan de alguna, me la dicen. La falta de control de impulsos tiene que ver. Se encrespan, eso también. Esa fue buenísimo, se encrespan. Entonces, uno de los primeros síntomas puede ser la falta de control de impulso y se da algo a nivel orgánico, que es que se aumenta la tensión corporal. Si se han dado cuenta, por ejemplo, algunas personas de tez blanca que se ponen rojas cuando empiezan a procesar algún pensamiento, algo que les disgustó o algo que les emocionó de alguna forma y su cuerpo no lo puede callar. No pueden negar lo que les está pasando y uno se da cuenta, se ponen rojas. Entonces, al ponerse rojas, algunas sí y algunas personas no, pero lo que pasa es que la emoción se aumenta en la vibración. Digamos que sea como el corazón, la emoción. Se aumenta la frecuencia y al aumentar la frecuencia, pues aumenta el calor y la tensión corporal, aumenta la conducción de sangre a la cabeza, que es el sitio donde están procesando pensamientos, y esto puede darse incluso en un estadio previo a una conducta impulsiva. Uno a veces puede detectar personas cuando uno las mira y dice, uy, va a explotar. Pilas, vámonos de aquí porque va a explotar, porque uno logra notar algunas características. Sí, profe, es muy evidente ver a alguien, qué pena interrumpir, profe. Tranquila. Es muy evidente cuando uno ve a alguien enojado, o sea, se nota a leguas, ya puede ser porque se ponen rojos, ya puede ser su mirada, puede ser que empuñan las manos, bueno, hay diferentes cosas que uno puede observar y saber que una persona tiene rabia. Muchas veces, o sea, no hay necesidad de que esa persona lo exprese con groserías, sino simplemente se ve así, pues a simple vista, por decirlo así, profe. Eso, así es. Hay unas personas, hay unas manías. Qué pena, profe, pues yo distingo una familiar, o sea, ella es mi hermana. Sí. Ella cuando está de buen genio, ella se ve toda tranquila, toda amable, pero cuando está de mal genio, santo Dios bendito, solamente con la mirada le dice uno todo. Con eso uno tiene y dice, no, vaya échese tantica agua, vaya esta vueltica o algo así para que le pase la rabia.
Respire, respire, inspire, expire, inspire, expire. Sí, hay personas que definitivamente no lo pueden controlar y se les nota. Y esas no son tan peligrosas como las que no se les nota. Yo prefiero notar esa primera fase previa y poder uno hacer algún tipo de manejo, sea callarse uno. Si uno ve, por ejemplo, que su pareja está entrando en esta fase de aumento de la tensión corporal, pues para evitar el conflicto en el momento, mejor suavicen la cosa de alguna forma y luego lo hablan más tranquilamente, igual con la familia, igual con los amigos, en el trabajo, por ejemplo. Uno sabe cuando el jefe está de malas pulgas porque le dio a la puerta un poquito más duro, su fuerza muscular estaba no, más... y uno también dice, de esas aguas mansas líbrame, Señor, porque esos son los que son más explosivos y, mejor dicho, los que sacan más rápido las uñas y eso, mejor dicho, le dicen a uno sacar lo mico, como dicen uno a veces. Sí, totalmente, así es. Entonces, ya sabemos que hay una fase previa que la podemos identificar. Entonces, vamos guardando esto en nuestra mente porque así vamos sabiendo en qué momento podemos intervenir y en qué momento no debemos intervenir. Otro síntoma de los que aparece para esas personas y es que el aumento de ese malestar emocional induce a la conducta impulsiva. Yo no sé si recuerden o han visto en películas, pero uno de los síntomas de estas personas impulsivas es cuando golpean cosas, como por ejemplo la puerta. Entonces, se molestó, no dijo nada y le dio a la puerta. Y uno dice, ¿pero qué pasó? Entonces, el malestar emocional fue tal que le indujo a una conducta impulsiva que no dañó a nadie, pero que nos deja ver que la persona está saliéndose, se está encrespando, como dice Marta. Entonces, cuando uno ve ese síntoma... Voy a contar algo que parece chiste, pero es anécdota. Yo sé que a muchas personas casadas nos pasa. Cuando nos ponemos de mal genio o nos encrespamos con nuestros esposos porque le pedimos que nos colaboren en algo y no lo hacen, empezamos a cocinar y a hacer ruido con las ollas muy fuerte. Y ellos nos dicen, ¿estar enojadas? Y uno le dice, no, para nada. Sí. Hay veces que a uno le dicen los hermanos que uno está de mal genio y le dicen enrosquese. Sí. Uno respira profundo y vuelve otra vez y empieza, pero no, eso cuando le dicen a uno así enrosquese en ese árbol o en lo que sea, ahí es cuando uno de verdad estalla porque estalla. Claro, peor, porque le tocan ahí el botoncito que está en rojo y de una vez ¡pum!, dispara. Entonces sí, que le dicen a veces toca lanzarle la carne pero de lejos. Entonces como que uno está que ya explota y toca de lejitos. Entonces ese tipo de expresiones, por ejemplo, no ayudan a la situación porque esa persona, en lugar de aplacarse, lo que va a hacer es caer ya muy pronto en la conducta impulsiva. Otro de los síntomas que se presentan en casi todas estas personas es que las personas se bloquean. Es muy difícil hacer entrar en razón y mucho peor hacerles controlar la emoción para que tomen las riendas de esa conducta que va a pasar. Es muy difícil que piensen de una forma clara, entonces por eso es como si estuvieran drogados en ese momento, o sea, la visión está bloqueada, no ven, no entienden, no oyen, y cualquier cosa que uno quiera decir en ese momento con una persona emocionalmente alterada, van a coger la palabra literal, la van a interpretar de una forma inadecuada y lo que va a hacer uno es profundizar. Entonces, hay que ver que una persona que está manifestando una conducta impulsiva es una persona que está en trance, como dice ahí. Es una persona que está bloqueada, no tiene un proceso adecuado de pensamiento. Por lo tanto, entrar a explicar en ese momento o a conflictuar no vale la pena. En ese momento es mejor dejarla quietica, que respire, que le pase, que se salió un rato, dio la vuelta y regresó, porque es la única forma de dejar que el cerebro de ellos vuelva a entrar en modo normal, salga del modo violento y del modo agresivo de sus pensamientos. Y cuando hablo de agresividad y violencia, no hablo de lo físico, estoy hablando de la esfera mental y un choque de trenes de pensamientos en su cabeza fomentado por las emociones y que puede terminar en una consecuencia que puede ser fatal, dañina, lesiva para cualquier persona y para sí mismos. Otro de los síntomas, dime. En eso que
estaba diciendo me hizo pues acordar de un compañero del trabajo que le pasaba eso. Cuando él se estresaba o la jefe llegaba de mal genio, le decía algo, él empezaba a darle puños a la puerta del baño. Y nosotros tratábamos de calmarlo, de decirle, no, pero mire que cálmese o respire, y no, él peor, él más enfurecía a tal punto que prácticamente uno sentía que le iba a pegar a los que estábamos con él por tratarlo de calmar. Entonces en ese momento él entraba como en un trance que no escuchaba nada, lo que uno le decía lo alteraba más. Sí, así es, Liliana. Y si fuera de eso, a veces esas personas también están bajo los efectos, por ejemplo, de alguna cervecita, de algún licor, y esto pues empeora y uno no lo puede saber. Entonces uno lo que tiene que hacer estratégicamente, por ejemplo, cuando llegan a nuestra consulta pacientes para familias que están teniendo esos problemas de agresividad al interior, hay que trabajar la persona agresiva, pero es más fácil trabajar las personas que le rodean para evitar suscitar y tocar el botón que los bloquea, porque esas personas cuando están en agresividad están bloqueadas. Entonces hay que tratarlos a todos, a todo el sistema. Uy, profe, imagínese que donde yo trabajo, yo tengo que manejar cualquier cantidad de personas de todos los genios, estratos del más bajito hasta el más alto. Sí. Resulta de que hace poco me pasó eso a mí, eso fue hace como 3 días. Fue una señora que le dieran consulta y resulta que uno de los funcionarios que tendría que atenderla se encontraba en una reunión con la jefe de él. Yo le comenté a la señora, le dije, mi señora, eso, que si podía, por favor, esperarlo unos 5 o 10 minuticos máximo, mientras que él se desocupa, pues para que la venga a atender y le explique todo lo que usted necesita hacer. Es que aquí nunca atienden, es que esto, aquí nunca, que eso, mejor dicho, como dicen, iba de un genio y terminé de rematar diciéndole que el funcionario se demoraba un poquito. Eso, mejor dicho, eso me fue a pegar y todo eso y escachó. Yo le dije, señora, si usted a mí me toca, téngalo por seguro de que yo no voy a responder así como usted lo hace. Yo lo que voy a hacer es mandar al calabozo por agresión a seguridad privada, porque es que yo trabajo en vigilancia. Sí. Le dije, pero usted si quiere hablar con el funcionario, vaya de una vueltica y se calma y viene. Que no sé qué, que eso es lo que pasa con los funcionarios, que piensan de que es que uno tiene todo el tiempo, toda la vida para esperarlo. Eso, mejor dicho, ¿qué fue lo que no me dijo? Aparte de las groserías. Eso fue lo más amable que yo puedo comentar, porque eso me trató lo más de mal, solamente porque el funcionario estaba hablando con la jefe que lo había llamado en un momento a otro. Sí. Entonces, no, mejor dicho, eso que fue lo que no me dijo, le pegó a la puerta, eso me tocó llamar a la policía, se la llevaron, pero ya duró un buen rato y no puedo volver otra vez a entrar ahí. Tremendo, tremendo, porque además eso requirió también de tu estado mental y emocional una gran carga, ¿no? Para desgastarte tratando de controlar lo que estaba pasando. Ahí él, por ejemplo... No, y a uno le salen los funcionarios y le dice, uy, ¿eso qué pasó? Yo les respondí, eso fue que no le hicieron el favor en la mañana, entonces amaneció así. Ni modo, ustedes cálmense y sigan haciendo lo que están haciendo. Eso a mí ya ni me va ni me viene, eso es el pan de cada día. Me dicen, uy, pero es que usted que no sé qué, no, eso ya es normal, para mí eso es normal. Sí. Eso no es nada raro, antes ella se portó decente, hay otros que le tiran a uno patadas y le tiran a uno piedras y todo eso. Pero ella fue decente, pero ya que más le puede hacer eso, ¿para qué no le hicieron el favor en la mañana? Por eso es que amaneció agresiva. Y mira que encargos como el tuyo, me imagino que se ve todo el día, porque esas personas que tienen que ver con servicio al cliente, con contacto con muchas personas, con el control de seguridad, por ejemplo, tienen que enfrentarse a personas que a veces, voy a decirlo aquí entre comillas, que se creen la mamá de Dios, como el tema de usted no sabe quién soy yo. Entonces, estas luchas y gente que viene con ese nivel de agresividad termina explotando contra quien no debe, por eso genera consecuencias importantes. En este caso, por ejemplo, podría generar consecuencias para esa persona porque terminas la policía, termina en problemas legales, jurídicos, y para ti también porque en el caso de que se salga de control, también termina siendo agredida. Mira la foto que hay ahí, por ejemplo, cuando hay los accidentes de tránsito. Muchos de los accidentes de tránsito se dan porque a veces son 2 carros peleando el uno contra el otro porque el uno adelantó, porque el otro lo pasó y tienen que hacer justicia de propia mano.
y terminan poniendo en riesgo la vida de otros. Entonces son ejemplos como de la vida diaria, me parece a mí. Tenemos gran problema de violencia interna porque estamos como cargados, ¿no? Pareciera que la sociedad está como cargada está cargada, tiene mucho por liberar, por expresar, por controlar. Bueno, sigamos acá. Hay unas características posteriores a esa conducta impulsiva, y es que una vez que la conducta se ha generado, la persona llega a tener sentimientos de culpa y de vergüenza. Y eso pasa, por ejemplo, en el campo de la gente que es adicta, de la gente que es alcohólica, de la gente que es ludópata, que tiene problemas con el juego, de la gente que explota, por ejemplo, y mucho de la violencia intrafamiliar tiene estas personas con estas conductas impulsivas que golpean y luego están pidiendo perdón, que agreden con la palabra y luego están pidiendo perdón, y de verdad se les nota afectados, pero no logran controlar el impulso. Entonces terminan viviendo y casi que adictos a estas características posteriores de culpabilidad y de vergüenza por la conducta que han exhibido. Esas personas necesitan tratamiento, necesitan profesional para su ayuda. Aun cuando la persona sabe que su conducta es inapropiada, porque esas personas lo saben, que es negativa, alguien que empeñó la casa y por jugar, por juego, y se acabó con el patrimonio familiar. Sabían que lo que estaba haciendo estaba mal, que era una conducta inapropiada, que tenía esas consecuencias negativas, pero no fueron capaces de controlarlo porque tienen dañado ese filtro de autocontrol dentro de sí. No, las personas no se sanan en este caso solamente, oye, deja de hacer esto, porque no. Es un tema muy difícil que requiere de muchas herramientas terapéuticas y de concurso de inclusive a veces varias especialidades. Entonces, este tipo de personas necesitan ayuda profesional y quiero que nos quede muy claro eso. La conducta impulsiva casi siempre sale por esa necesidad de satisfacción y de gratificación inmediata. Y dejé la foto del niño haciendo pataleta, porque ellos, la pelea que hacen casi siempre es porque no les cumplen una gratificación ya. Entonces, como no tienen ese premio que pidieron ya cuando quisieron, donde quisieron, entonces en ese momento explotan emocionalmente sin filtro, que en ese caso es mejor dejarlos quietos y frenar cualquier tipo de raciocinio, porque ellos no van a entender, hay que dejarlos que les pase, no hay que darles lo que están pidiendo para que ellos vayan moderando su respuesta agresiva en la pataleta, para que en el adulto no sea una persona que cada vez que le quiera algo haga algún tipo de conducta impulsiva. Entonces, de hecho, estas pataletas y estas rabietas son producto de la impotencia y de la frustración de ellos, ¿no? Entonces, por eso hay que dejarlos que se calmen. Por ejemplo, mi hijito está chiquitico, todavía tiene apenas 15 meses. Y él como 2 o 3 veces me le ha dado rabietas. Pero entonces yo lo dejo que le pase y lo dejo ahí y le cambio el tema. Sí, como para que él se olvide de lo que lo frustró o de lo que lo tiene como con ese sentimiento, y pues me ha funcionado, la verdad. Súper bien, súper bien. Tiene el privilegio de tenerte a ti y tener una psicóloga de mamá. Sí. Bueno, las causas de la falta de autocontrol. Entonces miremos qué es lo que hace que se pierda el control. Y miren que traigo niños, porque es en esa etapa donde uno debería hacer todo para poder ayudarlos a formar ese autocontrol. La falta de asertividad es una, el déficit en la regulación emocional, los problemas para la demora de las gratificaciones, la intolerancia a la frustración y la pobre inhibición de la conducta. Y vamos a hablar de cada una de ellas. Cuando digo falta de asertividad, me estoy refiriendo a que podemos, a la capacidad de comunicarse con los demás, no solamente el lenguaje completo, coherente, asertivo, verdadero, efectivo, oportuno, sino que además de eso, la asertividad tiene que ver con la autoconfianza, con que la persona sienta que puede expresar sus sentimientos de una forma tranquila, cómoda. ¿Quién expresa los sentimientos con gritos? La persona que cree que diciéndolos tranquilamente no lo puede hacer y tiene que explotar. O sea, el grito es la voz reforzada por una emoción contenida. Entonces, la asertividad tiene que ver con que cada persona exprese sentimientos, palabras, ideas, su necesidad, lo que piensa de los demás, lo que siente por los demás,
de una forma adecuada en el momento adecuado. Cuando hay obstrucción, es como si yo cerrara la llave, pues no sale el agua, entonces se contiene al otro lado de la llave, entonces explota en cualquier momento. Entonces, las personas que son asertivas generalmente son más estables y más equilibradas. Las personas que no son asertivas, que tienen dificultad en expresar sus posturas, sus emociones, en donde el contenido no es claro o donde siente inseguridad por hablar o no hablar lo que siente y lo que piensa, son personas que pueden terminar en comportamientos agresivos e impulsivos. Por eso hay lo que decíamos al principio, decía una de ustedes, las personas calladitas hay que cuidarse porque puede que no hablen y no manifiesten, pero el día que manifiestan es con una explosión emocional, que puede ser una conducta impulsiva. El déficit en la regulación emocional, los mecanismos de regulación de las emociones son fundamentales. Algunos tienen que ver con la parte orgánica. Entonces, algunos tienen que ver, por ejemplo, centrémonos un poco en el caso de la mujer y esos periodos hormonales que se viven todos los meses. En algunas de ellas cursan con cambios conductuales y en algunas no. Pero cuando la persona es consciente de estos cambios conductuales, también está prevenida con lo que puede o no generar una conducta impulsiva en sí mismo. Ese es por citar un ejemplo, pero citemos el ejemplo de los hombres también, los hombres que tratan, que no regulan su emoción a veces por el simple hecho de ser hombres y que tienen que ser fuertes y que tienen que responder y que tienen que reaccionar y que tengo que defender y que tengo que yo no sé qué más cosas de acuerdo a la cultura que han formado para sí. Y este tipo de regulación emocional está deficitaria, está disminuida en las personas que tienen conductas impulsivas. Entonces, hay que detectar en esas personas ese déficit en regulación emocional para poder controlar. Por ejemplo, un consejo. Cuando uno se da cuenta que hay cosas que uno no puede transformar y hay cosas que sí, pero por ejemplo en la elección de pareja, si alguien se da cuenta que esa persona pelea con todos cuando salen, pelea con el portero, pelea con el del ascensor, pelea con la mamá, pelea por teléfono con el trabajo, ustedes dicen, oye, pero esta persona es como ya un aviso, ¿no? Tiene como una mala regulación emocional, pilas, porque del grito al golpe no falta nada, es muy poco. Entonces hay que empezar a intuir y percibir de una forma adecuada las conductas de la gente y qué nos lleva por el lado de una conducta impulsiva. Entonces, gente que tenga buena regulación emocional, que tiene alteraciones en la regulación emocional, debe buscar ayuda, simplemente. Y no hagan eso de que rehabilitar gamines, que dicen, ay, no, pero yo lo voy a cambiar, yo la voy a cambiar, yo voy a transformarlo, yo lo voy a transformar. Eso no pasa, porque es que esa persona, acuérdense que está en un trance. Cuando tiene su impulso y su agresividad, está en trance, no piensa, no le entra las explicaciones, no. Entonces, desde ese punto de vista, pues hay que tener cuidado. Los problemas para la demora de las gratificaciones, las personas que son muy impulsivas, que no aguantan un momento porque tiene que ser ya, le acaban de pagar el sueldo y ya tiene que ir a comprar el bolso que había visto o ya tiene que ir a comerse la hamburguesa y ya tiene que ir, ya. Entonces, esas personas que no pueden demorar la gratificación carecen de paciencia, carecen de autocontrol, carecen de pensamiento asertivo, de una estructura de pensamiento que sea racional y que le lleve a buenas decisiones. Entonces, cuando hay este tipo de alteraciones, cuando ustedes vean a alguien que quiere todo, pero vaya, piensen que hay una conducta impulsiva, no un trastorno, pero sí una conducta impulsiva y hay que trabajarla en uno mismo. Yo puedo reconocer que yo, en general, soy de los que quiere todo para allá, pero uno, en la conciencia de uno va dándose cuenta, carambas, yo siempre como que quiero comprar ya lo que pienso, quiero hacerlo ya, tranquilo, no pasa nada, uno mismo se habla y con conciencia uno lo puede transformar, pero eso no es algo tan grave. Pero cuando son cosas más graves o gratificaciones más complicadas, como por ejemplo la del adicto en la droga, la del juego, la del ludópata, otro tipo de gratificaciones, pues son gratificaciones que ponen en riesgo a todos en la familia y a sí mismos. La intolerancia a la frustración. Entonces,
Hay gente que además hoy día no ayuda mucho todo ese tema que maneja mucha gente del positivismo exagerado y que el éxito, y que el éxito, y que el éxito, pero es que el primer éxito que tenemos es el éxito sobre nosotros mismos, sobre nuestras emociones, sobre nuestros pensamientos y sobre nuestro autocontrol. Entonces, hay gente que está formada como para sufrir porque cada vez que hay un no, una nota más baja, una persona, una pareja que le dice que no, o alguien que le dice que no sale, o un trabajo que no le sale, van a sufrir y esto les da rabia. Mira a esa persona en la foto, arruga las hojas porque se le dañan y la vuelve y la arruga. Entonces, esas son conductas de tipo impulsivo que uno debería tener en cuenta como un síntoma que nos diga, ojo, ahí por ahí puede haber algún tipo de problema. La pobre inhibición de la conducta, que es esa persona que le dio rabia y golpeó la puerta. Entonces, a ver, no logró inhibir el golpe de la puerta. ¿Por qué no logra frenarlo? Entonces, esas personas que, o de pronto el golpe en la mesa, le dio rabia y ¡pum!, le dio un golpe. Listo, no agredió a nadie, pero uno dice, uy, esta persona como que no se controla en su impulso. Así como no lo controla ahí, puede pasar y va manejando, le da rabia, hace así y el carro lo estrella contra otro. Y ahora hablemos de los trastornos de control de impulsos. Y entonces de los trastornos de control de impulsos, todos se caracterizan por un fracaso en el intento de resistir el impulso. O sea, todos podríamos tener en algún caso una conducta impulsiva, pero si le ganamos a esa conducta impulsiva y lo racionalizamos y lo procesamos y lo transformamos para nuestro bien y el de los demás, estamos en un estado adecuado. Ahora, ¿quién tiene el trastorno? Ya la enfermedad como tal es la persona que fracasó en ese intento, es la persona que dice, yo sé que boté el patrimonio de la familia en un juego, pero es que no lo puedo resistir, y entonces le dejan un billete, le confían un dinero, le dejan un número, una cuenta, y van y la sacan para poder ir a hacer lo que van a hacer. Entonces, esta persona fracasó ya en el autocontrol. Y cuando fracasa en ese intento por resistir el impulso que tiene de ir a jugar, pues es cuando hace daño y esa persona ya tiene una enfermedad como tal, que hay que manejarlo como un enfermo. Esa persona experimenta culpa, remordimientos, sentimientos negativos hacia sí mismo. Algunas personas también con un nivel grande de ese control de impulsos pueden atentar hasta con su propia por ver que no son capaces de controlarse y saben que le están haciendo daño a seres queridos. La ingesta compulsiva también es otro. Entonces, las personas que comen compulsivamente, alguien que se pone bravo porque la comida no se la dieron a tiempo, o porque no se la entregaron a tiempo, o porque no venía en la calidad que era, o porque acaba de comer y quiere comer más, o porque la nevera está llena, hay que desocuparla. A veces algunos niños pasan por estas fases de ingesta compulsiva cuando están en casa y uno los ve desfilando a la nevera cada rato y dale, y tomen, y líquido, y comiendo cada rato, y están comportándose de una forma compulsiva, descontrolada. Estas personas necesitan gestionar un poco más sus emociones y dejar de sentirse molestos, por ejemplo, porque no han comido. Entonces, no comer debe dar hambre, pero no mal genio. Pero hay gente que dice, a mí me da hambre y me da mal genio. Pero entonces ahí uno dice, aquí hay un problema de conducta impulsiva, porque si uno es consciente, siento hambre, no mal genio. Y entonces uno no ataca al vecino, ni le dice a alguien, estoy bravo, o le botan la carne de lejos, porque esa persona lo logró procesar, lo racionalizó, y dice, tengo hambre, no mal genio. Ay, oye, ahorita me siento mal porque tengo un hambre, ¿ya? Pero no la gente que está de mal genio. Por ejemplo, el esposo que llega a la casa de mal genio porque tiene hambre, y ¿qué pasó? Que no está la comida. El problema de él es su conducta impulsiva con la comida. ¿Qué tanto es esperar 15 minuticos para que se le sirva o él mismo se sirva? ¿Por qué tiene que explotar y generar conflicto? Ahí es donde se sale de control la conducta impulsiva. Otros rasgos, por ejemplo, la tricotilomanía. Entonces, la gente que se arranca el pelo, y hay personas así, y se viven arrancando el pelo, y no solo mujeres, también hombres empiezan a arrancarse los pelos de la cara con depilador o con algo, en momentos en que la emoción les está como jugando una mala pasada y no logran controlar el impulso y caen en este problema.
El juego patológico ya lo he mencionado varias veces y no me voy a quedar en él, pero ya es algo que sabemos que es grave y que llega a constituirse en problema grave para la familia en cuanto a su patrimonio y en cuanto a la estabilidad económica de las familias y genera un daño del sistema familiar muy grave. La piromanía, que es la gente que provoca incendios, entonces que les gusta jugar con fuego y les gusta provocar los incendios. La cleptomanía, que es la persona que roba porque sí. En estos días yo me acuerdo que vi una noticia de alguien de una posición súper importante que lo grabaron las cámaras de un supermercado porque robó. Y uno dice, pero esta persona, ¿por qué roba? Si no necesita, es gente millonaria, gente que no necesita robar. Y roban porque tienen esa conducta impulsiva de cleptomanía. El trastorno. Y esa patología, sí. Martín, quería decir algo de la patología. Uno dice, no, pero nadie roba por placer o porque sí, ¿no? Realmente es una patología, es una enfermedad. Yo trabajo en una EPS y teníamos una paciente así, o sea, ya sabíamos que la paciente tenía su patología y nos tocaba cuando la atendíamos estar pendiente de la grapadora, del sacagancho, del lapicero, era una cosa. Y la señora, al ver que pues todos ya estábamos como preparados, nada por ahí listo como para que se lo lleve fácilmente, y la señora llegaba y veía que no podía hacer nada y le empezaba su temblor, ¿no? Y temblaba y movía sus piernas y se ponía ansiosa y miraba para todos lados, se paraba, se sentaba, de ver que no podía llevarse nada de ese lugar. Y es desesperante verla, o sea, ya era desesperada, pero entonces uno dice, no, eso no existe, eso nadie. No, sí, realmente sí es sorprendente uno ver un paciente con esa patología. Sí, Mónica, gracias por tu ejemplo. Así es. Y este trastorno, que es el explosivo intermitente, que a mi modo de ver es tal vez el más frecuente, que son episodios recurrentes de violencia contra las cosas. Lanzó el cuaderno, botó el lapicero, la rabia, golpeó la puerta, cerró duro la ventana, antes de bajarse del bus porque le dio rabia con el señor, le golpeó el bus. Uno dice, pero tenía razón porque es que el señor lo dejó más adelante de la parada. No, nunca tiene la razón el otro, siempre tiene la razón, o sea, el otro no es el culpable, siempre los culpables somos los que no podemos controlar. Puede que la otra persona afuera esté haciendo todo para dispararme ese punto gatillo en donde yo exploto, pero soy yo el único responsable. Afuera de mí pueden pasar 1000 cosas, pero el único que se regula es uno. Por lo tanto, no es el estímulo puede ser muy grande, el estímulo puede ser impresionante, pero el único que se autorregula es uno y no podemos poner las responsabilidades en los demás. Cuando alguien sufre de esto, que ya es un trastorno psiquiátrico, debe requerir un manejo, porque es una persona que tiene una enfermedad, por lo tanto requiere manejo integral de psiquiatría, de psicología, de neurología incluso, porque algunos tienen que ver con este tipo de sistemas. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Consecuencias de la falta de autocontrol, pues ya sabemos que son muchas, que son conflictos para el entorno familiar, se rompen incluso los sistemas familiares y sociales, y también los que están para sí mismos, ¿no? Hay gente que cae en abuso y dependencia de drogas porque esos sentimientos de culpa por 1000 cosas terminan refugiándose en algo que les ayude a olvidar esa emoción sufrida, que está en sufrimiento permanente en la lucha del impulso contra su regulación, que siempre gana el impulso. Aquellos que pueden generarse problemas legales, mira el ejemplo que nos dio la compañera que habló ahora, y cómo esa persona casi se expuso a que lo denunciaran a la policía y pudiera llegar preso y tener problemas judiciales. También la depresión, las personas que tienen este problema de impulso siempre terminan en una fase depresiva luego, y esa fase depresiva regularmente termina llevándolos a una depresión francamente instaurada de carácter clínico y que requiera un manejo, además de la impulsividad, para un manejo de la depresión. El tratamiento de la falta de control personal, yo ya les vengo diciendo desde el principio. Primero, tratar de detectar las primeras señales, tratar de darnos cuenta
de lo que está pasando, cuando empieza esa persona a mover ese pie rápido cuando algo le molesta, cuando empieza a golpear las ollas cuando algo le molesta o cosas así. Es una persona que está atorada con sentimientos por expresar, con cosas por decir y está luchando por autorregularse, pero no lo está logrando. Es como la olla a presión que está calentando y está a punto de explotar. Entonces, cuando uno detecta esas señales, hay que tener cuidado y hay que ayudar a buscar el manejo. El manejo inicial, el primer auxilio para estas personas es no entrar en conflicto porque esa persona no está razonando. Mejor silencio, esperemos que la emoción se calme y que el pensamiento tome un curso más coherente. Y cuando pase esto, hay que sugerirle a esa persona que por favor asista a psicoterapia. Hay que gestionar la hiperactivación también. Entonces, esas personas que explotan con nada, entonces si usted sabe que a su pareja le explota una palabra, no se la diga en el momento de la piedra porque es que esto va a terminar mal para todos. Entonces nos regulamos nosotros y regulamos a los demás, a las familias. Técnicas de afrontamiento, hay que enseñarle, esta persona tiene que entrenarse y eso se le va a enseñar el psicoterapeuta. Y técnicas de gestión emocional que también se las va a enseñar el psicoterapeuta. Yo tengo acá un test de impulsividad. Yo quiero que lo hagamos. No sé quién se anime a que se lo haga. ¿Alguien se apunta? ¿No? ¿No se apuntan? Pero no puedo entrar a ningún enlace. ¿Lo haces tú ahí? No, yo participo. Yo lo hago acá, yo solo les hago las preguntas. Dale. Eso, entonces mira, yo tengo un test de impulsividad. Este test tiene varias preguntas y con esto voy a terminar el taller. Y el test, lo que quiero es que mientras lo estamos respondiendo aquí con Marta, ustedes en su mente lo vayan pensando si hay algo de eso o no hay algo de eso, ¿vale? ¿Van conmigo? Dale, yo sé que sí, todos van a participar. Bueno, Martín, sí, vamos a ir. Compartir el link para ir Listo. haciendo. Eso, entonces piensen en esto. El punto 1 es nunca y el punto 4 es siempre. Entonces en los 2 y 3 son intermedios. Planifico mis tareas con cuidado. Siempre. Siempre. 4. Hago las cosas sin pensarlas. A veces. Yo creo que. Ponle 2. 3. 2. Casi nunca me tomo las cosas a pecho, no me perturbo fácilmente. Ponle 2. 2. Mis pensamientos pueden tener gran velocidad, mis pensamientos van muy rápido en mi mente. Sí. Es 3. 3, ponle 3. Planifico mis viajes con antelación o los inventas de un día para otro. No, los invento de un día para otro. Entonces, nunca planifica los viajes. No, muy raro. Muy raro. Entonces pongamos 2, porque no creo que sea. No. Sí, profe, porque cuando uno los planifica hay veces de que no salen. Sí, así es. Soy una persona con autocontrol. ¿Tú te consideras que tienes autocontrol? No, 3, ponle 3. 3. A veces sí, a veces no. A veces te encrespas. Sí, me enrosco. Me concentro con facilidad. ¿Me concentro? Sí. Sí. Eso. Entonces siempre. ¿Ahorras con regularidad? Sí. Sí, siempre. ¿Se me hace fácil estar quieto o quieta por largos periodos de tiempo? No. Entonces te pongo 2 o 3. Mientras contesto estoy haciendo arepas. Qué rico. 2 o 3. Ponle 3. 3. Pienso las cosas cuidadosamente. Sí, eso sí. Planifico para tener un trabajo fijo. Te esfuerzas por sí. asegurar. Bueno, planifica siempre para un trabajo fijo. Digo las cosas sin pensarlas. A veces. A veces. Entonces digamos 3. 3. Me gusta pensar sobre problemas complicados. Nada. Eres más bien relajada al pensamiento. Sí. Vale, entonces, nunca. 1. Cambio de trabajo frecuentemente. No.
Creo que no, ¿no? Tú eres No, estable. yo he sido estable. Pues últimamente no ¿Has he cambiado? podido, pero no porque no haya querido yo, sino porque las situaciones se han conseguido trabajos temporales, más no porque yo haya sido la que haya querido ser. Bien. ¿Actúas impulsivamente? A veces, A veces. 3. ¿Te aburre pensar en algo por demasiado tiempo? sí, ¿Sí? sí, ¿Visitas al médico y al dentista, al odontólogo con regularidad? sí, una vez al año. Pues sí. ¿Haces las cosas en el momento en que se te ocurren? Sí. Entonces me ocurrió hacer arepas, voy a hacer arepas. Soy una persona que piensa sin distraerse, o sea, te quedas en un pensamiento concentrado. Sí, yo me concentro. ¿Cambia de vivienda a menudo? Uy, no, llevo 32 años acá donde estoy. Ok, pues nunca. ¿Compras cosas impulsivamente? No, No, pues nunca. ¿Ya terminas lo que empiezas sí, o lo dejas a medias? no, yo lo termino. Lo terminas. ¿Caminas y te mueves con rapidez? ¿Tú eres de las que van en la calle, mejor dicho, rapidísimo? Depende si lleva afán o no lleva afán. 3. 3, ¿Resuelves los problemas experimentando, o sea, ensayo y error? la mayoría. ¿Gastas más de lo que ganas? No, porque ahorras, ¿no? No, yo ahorro. Eso. ¿Hablas rápido? Sí, Como 3. un poco, como casi 4. ¿Tienes pensamientos extraños cuando estás pensando? O sea, ¿hay pensamientos intrusos? No, No. ¿Te interesa más el presente que el futuro? pues digamos que sí, o sea, sí pienso en el futuro, pero también vivo mucho el presente. Entonces 3, digámoslo en Sí, por 3. situaciones que ya han pasado. Entonces, ¿Te sientes inquieta en las clases? Como que mucho No. tiempo sentado, oyendo, escuchando al profe. No, Listo. ¿Planificas para el futuro? Dijiste que sí, ¿no? Porque ahorras. yo ahorro. Bueno, entonces ese fue el cuestionario, espero que se lo hayan hecho cada uno. Digamos que aquí en la escala de impulsividad de este cuestionario, no me salió la respuesta. Sí me salió. Sí me salió. Un resultado promedio, o sea, estás en el promedio. O sea, no estás en los extremos, no eres impulsiva, pero tampoco eres la menos impulsiva. Relajada. Sí. Exacto. Entonces, bueno, eso es chévere. Estos test son chéveres, más por el ejercicio del contenido de las preguntas, que nos hacen autorreflexionar un poquito de nosotros mismos, cómo estamos. Espero que este taller les haya servido a ustedes para autoanalizarse, para analizar el entorno de su familia y para tener algunos elementos de cómo reaccionar o qué se debe hacer en caso de las conductas impulsivas o los impulsos sin control.